El sol del mediodía brillaba sobre la plaza del pueblo donde Tingana Williams, de 10 años, estaba sentada en un banco con su mochila a su lado esperando a su amiga. Estaba tarareando suavemente para sí misma disfrutando del clima cálido cuando de repente una sombra se cernió sobre ella. Miró hacia arriba y vio a un hombre alto con uniforme de sheriff. Su rostro era severo y sus ojos no mostraban amabilidad. ¿Qué crees que estás haciendo aquí?, preguntó bruscamente. Su voz era fría y hostil. Tiana parpadeó confundida. Solo estoy esperando a mi amiga, respondió cortésmente aunque su corazón comenzaba a latir un poco más rápido. No había hecho nada malo, ¿no? Los ojos del sheriff se entrecerraron mientras la miraba. Su mirada se llenó de algo que hizo que a Tiana se le erizara la piel. Los niños como tú no se quedan sentados aquí, murmuró. Esto no es un patio de recreo. Tiana sintió que se le formaba un nudo en la garganta, pero se mantuvo firme. No estoy haciendo nada malo, dijo con voz temblorosa pero firme. El sheriff dio un paso más cerca haciéndola encogerse contra el banco. Cuidado con tu tono, niña, dijo con su voz bajo y amenazante. No me respondas, tal vez necesito enseñarte algo de respeto. El corazón de Tana latía con fuerza mientras miraba a su alrededor esperando que alguien viniera a ayudarla, pero la plaza estaba vacía, se sentía atrapada sola y asustada. El sheriff se inclinó y aún más cerca su rostro a solo centímetros del de ella, y susurró, no perteneces aquí, tal vez es hora de que alguien te lo recuerde. Y en ese momento, justo cuando el miedo de Tiana estaba a punto de convertirse en pánico, un auto se detuvo en la curva, la puerta se abrió y salió un hombre alto y seguro de sí mismo con traje, el padre de Tiana, el alcalde Williams. El sheriff se enderezó luciendo sorprendido, sus ojos se movieron entre Tiana y el hombre que acababa de reconocer como el alcalde de la ciudad. La mirada del padre de Tiana era fría como el hielo y su mandíbula estaba apretada de una manera que Tiana nunca había visto antes. Podía decir que estaba furioso, pero ¿qué haría unas semanas antes? A Tiana le encantaban los fines de semana, había tiempo para explorar la ciudad, ir a la biblioteca, y tal vez incluso comprar algunos dulces de la tienda de la señora Johnson. A ella le gustaba tomarse su tiempo y disfrutaba de todo lo que podría ser que en el pequeño pueblo en el que su padre trabajó tan duro para mejorarlo. Un sábado por la tarde, Tiana caminaba por la plaza del pueblo con una pequeña bolsa de dulces en la mano, cuando se dio cuenta del sheriff al otro lado de la calle. Lo había visto antes, por supuesto, en un pueblo pequeño, todos se conocían, pero algo en la forma en que la miraba ahora le inquietaba. Rápidamente miró hacia otro lado esperando que no la hubiera notado y siguió caminando hasta la siguiente cita. Tana casi se había olvidado de la extraña mirada del sheriff, pero el lunes por la mañana, mientras caminaba hacia la escuela, lo vio de nuevo parado en la esquina con los brazos cruzados mirándola. Esta vez sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Cuál era su problema? Pasaron los días y cada vez que Tiana veía al sheriff parecía estar observándola. No quería decirle a su padre que estaba ocupado con los deberes del alcalde y que ya tenía mucho de qué ocuparse. No quería molestarlo con lo que pensó que podría ser solo su imaginación, pero pronto sus amigos también comenzaron a notarlo. ¿Por qué sigue mirándote así?, su amiga Carla le preguntó una tarde mientras caminaban juntas a casa. Es espeluznante. Tiana trató de reírse, pero en el fondo estaba empezando a preocuparse porque nunca había hecho nada para enfadar al sheriff y no podía entender por qué parecía tenerle en la mira. Un día después de la escuela, Tiana decidió esperar en la plaza a Carla, que se había quedado hasta tarde para una reunión del club. Mientras estaba sentada en el banco comiendo una manzana, sintió ese frío familiar. Alguien la estaba mirando, miró hacia arriba y vio al sheriff, sus brazos cruzados de pie a solo unos metros de distancia. Sus manos empezaron a temblar, pero se dijo a sí misma que mantuviera la calma, tenía todo el derecho a estar allí. Esta también era su ciudad, ¿no? ¿Qué pasa?, preguntó tratando de sonar valiente. El sheriff sonrió burlonamente. ¿No crees que seas demasiado joven para estar así? Tan está duro, pero no se echó atrás. No estoy haciendo nada malo, respondió el sheriff. La fulminó con la mirada. Ustedes niños creen que pueden hacer lo que quieran, dijo su voz baja. Un decir, no en mi ciudad. Chana quería correr, pero sus pies se sentían pegados al suelo, y justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, vio el auto de su padre detenerse. No tenía idea de que había estado cerca. ¿Hay un problema aquí?, la voz del alcalde Williams sonó mientras se acercaba a ellos. Sus ojos se fijaron en el sheriff. El sheriff se congeló, claramente sorprendido. Tiana pudo ver un destello de pánico en sus ojos cuando se dio cuenta de con quién estaba tratando, pero se recuperó rápidamente poniendo una sonrisa inocente. Solo teniendo una pequeña charla con la joven aquí, señor, dijo suavemente. Nada de qué preocuparse, pero el padre de Tiana no parecía convencido. Miró a Tiana y luego al sheriff, su expresión dura. Mi hija no tiene nada que explicar, dijo firmemente. De hecho, me gustaría saber por qué estás hablando con ella. El sheriff se movió incómodo, su fachada confiada comenzando a resquebrajarse. Solo me estaba asegurando de que todo estuviera bien, señor, tartamudeó, claramente dándose cuenta de que había sido atrapado en su propia trampa. El padre de Tiana le dio una sonrisa fría. Entonces me aseguraré de que ella esté bien desde aquí, dijo tomando la mano de Tiana y llevándola lejos, pero Tiana podía sentirla
Tensión que hervía justo debajo de la superficie. Sabía que su padre no iba a dejar pasar esto mientras se alejaba. Tiana miró hacia atrás y vio al sheriff mirándolos, su rostro retorcido por la ira y algo más y un miedo por primera vez. Tiana sintió la búsqueda de esperanza, no estaba sola y su padre la protegería, pero en el fondo sabía que esto no había terminado. El sheriff no era el tipo de hombre que simplemente se echaría atrás en silencio, y mientras se dirigían a casa, el alcalde Williams ya estaba pensando en su próximo movimiento. Nunca había tolerado la injusticia en su ciudad, y ciertamente no iba a comenzar ahora, pero mientras planeaba su respuesta, no tenía idea de hasta dónde estaba dispuesto a llegar el sheriff. Para cubrir sus huellas y cuán peligrosa estaba a punto de volverse la situación esa noche. Tiana no podía quitarse el recuerdo de la mirada penetrante del sheriff mientras se alejaban de la plaza del pueblo. Se sentía segura con su padre a su lado, pero la expresión enojada del sheriff estaba grabada a fuego en su mente. Estaba acostada en la cama mirando al techo y preguntándose por qué parecía tener un problema con ella. ¿Qué había hecho para merecer eso? Mientras tanto, en la cocina de abajo, el alcalde Williams estaba al teléfono. Tiana podía oír el bajo retumbar de su voz, pero no podía distinguir las palabras. Estaba hablando con alguien importante. Podía decirlo por su tono serio. Deseaba poder escuchar lo que estaba diciendo, pero sabía mejor que nosotros. Hebra, finalmente, la voz de su padre se apagó y un momento después lo escuchó decirle buenas noches a su madre antes de que la casa quedara en silencio. Al día siguiente, cuando Tiana llegó a la escuela, trató de concentrarse en sus clases, pero la cara del sheriff seguía apareciendo en sus pensamientos durante el recreo. Le contó a Carlotte y a algunos otros amigos lo que había sucedido. Se quedaron sin aliento con incredulidad. ¿De verdad te dijiste eso? Carla le preguntó con los ojos muy abiertos. Tiana asintió. Era como si quisiera que tuviera miedo. Ni siquiera le importaba que no estuviera haciendo nada malo. Otro amigo, Jason, negó con la cabeza. Eso no está bien. Mi padre dijo que se supone que los sheriffs deben proteger a las personas, no asustarlas. Todos estuvieron de acuerdo en que algo sobre el comportamiento del sheriff era extraño, pero ninguno de ellos podía entender por qué. Habían sido tan malos con Tiana que decidieron estar atentos y prometieron avisarle a Tiana si notaban algo inusual. Más tarde ese día, mientras Tiana caminaba hacia su casa, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No lo vio, pero tenía la incómoda sensación de que alguien la estaba observando. Aceleró el paso, sus pasos resonaron contra la acera cuando finalmente llegó a la puerta de su casa. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando pasaron los días. Tana intentó seguir con su vida como siempre, pero la presencia del sheriff parecía perseguirla. Vio su patrulla cerca de la escuela en más de una ocasión y cada vez que la miraba con esa misma expresión cruel, sintió como si estuviera esperando que cometiera un desliz para poder encontrar una excusa para acosarla nuevamente. Una tarde, su padre la recogió de la escuela, lo cual era inusual ya que generalmente estaba ocupado con el trabajo. Se deslizó en el asiento del pasajero y condujeron en silencio durante unos minutos. Finalmente, Tiana se sintió aliviada. Su padre la miró. Tiana, comenzó con voz suave pero seria, quiero que me digas si ese sheriff te molesta de nuevo, no te lo guardes para ti, ¿de acuerdo? Tiana asintió sorprendida por la intensidad de su voz. ¿De acuerdo? Papá, ¿pero por qué me odia tanto? No hice nada. Su padre agarró el volante con fuerza. A veces, Tiana, la gente no necesita una razón, solo actúa por odio o prejuicio. Pero no hiciste nada malo, y no dejes que nadie te haga sentir como lo hiciste. Tiana asintió sintiéndose reconfortada por las palabras de su padre, pero en el fondo no podía quitarse el miedo de que la mierda no iba a parar. Unos días después, Tana y sus amigos estaban pasando el rato en el parque local charlando y riendo. Era un día soleado, y habían planeado jugar al escondite. Tiana estaba a punto de comenzar a contar cuando notó que el auto del sheriff se detuvo en el borde del parque, salió y caminó hacia ellos, su mirada fija en ella. El corazón de Tiana se aceleró cuando se acercó, pero ella trató de mantener la calma. No estaba sola esta vez, sus amigos estaban con ella y había otras personas en el parque. Seguramente no intentaría nada aquí ingenioso. Hey, a ti, el sheriff llamó señalando a Tiana, ven aquí. Sus amigos se congelaron intercambiando miradas nerviosas. Tiana vaciló, sus piernas se sentían como plomo, quería correr, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Lentamente dio un paso adelante tratando de ocultar su miedo. Sí, señor, preguntó, su voz apenas un susurro. Los ojos del sheriff se entrecerraron. ¿Crees que puedes caminar por aquí como si fueras dueño del lugar? Se burló. Tiana sintió una oleada de ira, pero se obligó a mantener la calma. Solo estoy jugando con mis amigos, respondió el sheriff. Dio un paso más cerca, su rostro a solo centímetros del de ella. Tal vez es hora de que aprendas a ser menos y sobre el respeto, murmuró lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. Los otros niños estaban mirando en un silencio atónito, demasiado asustados para decir algo.
Justo cuando Tana abrió la boca para responder, escuchó el sonido de pasos. Acercándose, se giró y vio a su padre caminando rápidamente hacia ellos. Su rostro tenía una expresión feroz. ¿Qué está pasando aquí? El padre exigió con voz firme y riendo. El sheriff dio un paso atrás luciendo sorprendido, solo manteniendo un ojo en los jóvenes. El alcalde dijo su tono de repente educado. El alcalde Williams puso una mano protectora sobre el hombro de Tiana. Los gays nunca dejan al sheriff. Creo que terminaste aquí, dijo fríamente. Mi hija y sus amigos solo están disfrutando del parque. Los ojos del sheriff se movieron entre Tiana y su padre y por un momento Tiana pensó que podría discutir, pero luego asintió rígidamente y murmuró algo en voz baja antes de darse vuelta y caminar de regreso a su auto. Mientras el sheriff se alejaba, Tiana dejó escapar un suspiro tembloroso. Sus amigos se reunieron a su alrededor, cada uno expresando su incredulidad por lo que acababa de suceder. El alcalde Williams se arrodilló mirando a Tiana a los ojos. Estoy orgulloso de ti, Tiana, dijo suavemente. Te defendiste incluso cuando fue difícil, pero de ahora en adelante quiero que vengas directo a casa después de la escuela. Está bien, Tiganan, dijo aliviada de que su padre estuviera allí para protegerla, pero todavía conmocionada por el encuentro. Ella sabía que su padre estaba haciendo todo lo posible para mantenerla a salvo, pero no podía quitarse la sensación de que el sheriff no iba a dar marcha atrás tan fácilmente. Más tarde esa noche, el alcalde Williams se sentó en su oficina revisando las políticas de la ciudad y buscando cualquier cosa que pudiera usar para responsabilizar al sheriff. Sabía que necesitaría pruebas si quería tomar medidas y no iba a dejar que esto pasara sin luchar. Pero mientras trabajaba hasta altas horas de la noche, no se dio cuenta de que el sheriff ya estaba planeando su próximo movimiento. El sheriff no estaba dispuesto a ser humillado frente al alcalde y estaba decidido a demostrar que todavía tenía el control de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando Tiana caminaba hacia la escuela, notó un coche patrulla negro estacionado unas cuadras más adelante. Su corazón dio un vuelco, pero trató de ignorarlo esperando que el sheriff la dejara en paz. Pero cuando pasó el coche, la puerta se abrió y el sheriff salió bloqueando su camino. Tiana congeló su pulso acelerado esta vez. No había amigos alrededor, ningún padre para protegerla. Estaba sola. Bien, dijo el sheriff, su voz goteando sarcasmo. Mira, ¿quién está aquí sola? Tana tragó saliva obligándose a mantenerse erguida. Solo voy a la escuela, respondió su voz temblando ligeramente. El sheriff dio un paso más cerca, sus ojos llenos de una mirada oscura y amenazante. ¿Crees que tu papá puede protegerte para siempre? Él dirigió esta ciudad, no es lo suficientemente grande para los dos. Pequeña niña. El corazón de Tana latía con fuerza en su pecho mientras daba un paso atrás, su mente acelerada. No sabía qué estaba planeando, pero tenía un presentimiento de que las cosas estaban a punto de empeorar, y mientras la sombra del sheriff se cernía sobre ella, Tiana se dio cuenta de que este era solo el comienzo de una batalla que no había pedido, una batalla que tendría que enfrentar ya sea que estuviera lista o no. El estómago de Tana se retorció cuando las palabras del sheriff resonaron en su mente. Esta ciudad no es lo suficientemente grande para los dos. Pequeña niña se obligó a mantener la calma. Las palabras de su padre le recordaban que no había hecho nada malo. Aún con cada paso que el sheriff daba más cerca, sintió que su coraje flaqueaba. Solo soy una niña, no estoy haciendo nada malo, dijo con voz temblorosa pero decidida. El sheriff soltó una risa fría. Puede que seas una niña, pero también tienen problemas. Escupió. Los niños como tú no pertenecen a un lugar como este. Tiana apretó los puños, la ira crecía en ella. Quería gritar para defenderse, pero el miedo la detuvo. No entendía por qué estaba actuando de esa manera. ¿Por qué parecía tan decidido a hacerle la vida miserable? Justo en ese momento, el sonido de pasos resonó en la calle. Cantó. Echó un vistazo por encima del hombro y vio a su maestra, la señora Ramírez, caminando hacia la escuela desde la dirección opuesta. El alivio la inundó y rápidamente saludó con la mano para llamar su atención. La señora Ramírez vio a Tiana y se apresuró a acercarse. Su rostro estaba lleno de preocupación. Tiana, ¿estás bien?, preguntó dándole al sheriff una mirada dura e interrogativa. El sheriff dio un paso atrás. Su smurf se desvaneció cuando la mirada aguda de la señora Ramírez se posó en él. Todo está bien, hombre, dijo, su tono de repente era educado. Solo se aseguraba de que los niños llegaran a la escuela sanos y salvos. Señora Rams se cruzó de brazos sin creerse ni un segundo su explicación. Acompañaré a Tiana el resto del camino. Sheriff, no es necesario aquí. El sheriff murmuró algo en voz baja y le lanzó una última mirada a Tiana antes de regresar a su auto mientras se alejaba. La señora Ramírez puso una mano reconfortante en el hombro de Tiana. ¿Estás bien? Tiana, vi la forma en que te miraba. Ese hombre no tiene por qué hablarte así. Tiana asintió, pero el miedo persistía. Ahora estoy bien. Gracias, señora Ramírez. Él sigue diciéndome cosas como que no pertenezco aquí. Señora Ramírez. Su expresión se volvió seria, desafortunadamente. Tiana, algunas personas creen que tienen derecho a juzgar a los demás solo por el color de su piel, pero escúchame, dijo agachándose para encontrarse con los ojos de Tiana.
Eres fuerte, eres valiente y perteneces aquí tanto como cualquier otra persona. Tiana se sintió un poco más fuerte al escuchar esas palabras, agradeció a su maestra, quien insistió en acompañarla el resto del camino hasta la entrada de la escuela. La señora Rams le dijo que hablaría con el director sobre lo que había visto y prometió. Para estar pendiente de ella más tarde esa tarde, Tiana se sentó tranquilamente en su escritorio luchando por concentrarse en su trabajo escolar. Sus amigos notaron su silencio y le ofrecieron sonrisas reconfortantes y pequeñas notas de aliento, pero el miedo de encontrarse con el sheriff nuevamente la hizo asentir, lo que le dificultó concentrarse. Finalmente, sonó la campana y el corazón de Tana se hundió mientras pensaba en la caminata a casa. Consideró esperar a su padre, pero sabía que estaba atado en una reunión del pueblo que se retrasaría. Reuniendo su coraje, decidió caminar con Carl y Jason con la esperanza de que su compañía le hiciera sentir más segura. Mientras se acercaban al parque, el auto patrulla del sheriff apareció una vez más al ralentí cerca del patio de juegos. El corazón de Tiana dio un vuelco, trató de ignorarlo, pero la presencia del sheriff se sintió como una sombra flotando sobre cada paso. De repente, la voz del sheriff sonó: «Hola Theo». Tiana dejó de sentir que sus amigos se pusieron rígidos a su lado. El sheriff salió de su auto. Su rostro se retorció de irritación mientras marchaba. Tiana se preparó sintiendo el apoyo de Jason y Carla a su lado. «¿Qué pasa esta vez?», preguntó el sheriff. Tiana, su voz sonaba más valiente de lo que sentía. Los ojos del sheriff se entrecerraron. «Tienes una boca inteligente para alguien que ha estado causando problemas por aquí. No me importa quién sea tu padre, tienes que aprender algo de respeto». Tiana contuvo el aliento. Ella sabía ahora que él era consciente de la posición de su padre como alcalde, pero no parecía importar en absoluto, solo lo enfureció. Se inclinó su rostro a centímetros del de ella, su tono bajo y amenazante. «¿Crees que puedes salirte con la tuya con lo que quieras porque tu papá es el alcalde?», se burló. «Bueno, no en mi ciudad». Los puños de Tana se apretaron a sus costados, pero ella respondió sabiendo que solo empeoraría las cosas. Sus amigos parecían igual de conmocionados, y podía sentir a Jason acercándose a ella protectoramente. Justo entonces la radio del sheriff cobró vida rompiendo el tenso silencio. Una voz en el otro extremo llamó su nombre informando de un accidente menor al otro lado de la ciudad. Con un gruñido irritado se enderezó. «No creo que esto haya terminado», murmuró. Antes de regresar a su auto les dio una última mirada fulminante, antes de acelerar dejando a Tiana y sus amigas en silencio atónito. Cuando Tiana finalmente llegó a casa corrió directo a su madre y le contó todo. Su madre escuchó en silencio. Su expresión se volvió cada vez más seria mientras Tiana contaba las palabras del sheriff. «Y su acoso constante. Quiero hablar con tu padre sobre esto, cariño», dijo su madre abrazándola fuerte. «No mereces esto, y nadie debería hacerte sentir miedo en tu propia ciudad». Esa noche, cuando su padre regresó a casa, su madre le contó todo. El alcalde Williams se sentó en la mesa de la cocina, su rostro tenso mientras escuchaba. Tiana lo miró ansiosamente preguntándose qué haría después de una larga pausa. La miró, sus ojos llenos de determinación. «Esto no se trata solo de ti, Tiana. Nadie en esta ciudad debería sentirse inseguro, especialmente los niños. Yo voy a manejar esto». La besó en la frente y salió de la cocina sacando su teléfono mientras se iba. El corazón de Tiana se hinchó de esperanza. Tal vez ahora las cosas mejorarían. Finalmente cambió. Al día siguiente Tiana se sintió un poco más segura sabiendo que su padre iba a hacer algo con el sheriff, pero mientras caminaba hacia la escuela no podía quitarse la sensación de que el sheriff no se echaría atrás sin luchar. Su día pasó sin incidentes y logró concentrarse un poco mejor en sus clases, pero de camino a casa, cuando dobló una esquina, lo vio de nuevo, su auto estacionado justo al final de la calle, como si le hubiera estado esperando. Respiró profundamente y siguió caminando, decidida a no dejar que la asustara, pero justo cuando pasó su auto, él salió bloqueando su camino una vez más. «Parece que tu papá no te enseñó suficiente respeto», dijo con una sonrisa torcida en su rostro. «¿Crees que puede protegerte de todo?». Tiana se mantuvo firme tratando de ocultar su miedo. «No he hecho nada malo, solo estás tratando de asustarme». Los ojos del sheriff brillaron con ira. «No lo entiendes, ¿verdad? Esta es mi ciudad, no me importa quién seas tú o tu padre, yo estoy a cargo aquí». Dio un paso más cerca, su voz bajando a un susurro. «Será mejor que tengas cuidado, niña, o descubrirás cuánto poder tengo realmente». Justo entonces, Tiana escuchó pasos acercándose. Se giró y vio a su padre. Su rostro tenía una expresión dura y determinada mientras marchaba por la calle hacia ellos. La sonrisa del sheriff se desvaneció cuando el alcalde Williams cerró la distancia. Sus ojos ardían de ira. «Hay un problema aquí». «¿Sheriff?», preguntó su padre, su voz firme pero feroz. El sheriff se movió tratando de mantener su tono casual. «Solo hago mi trabajo, alcalde, asegurándome de que las calles sean seguras». El alcalde Williams dio un paso más cerca, su voz baja, pero llena de autoridad. «Esto no se trata de seguridad, y ambos lo sabemos. Si te veo acosando a mi hija otra vez, te encontrarás al otro lado de esa placa. ¿Eso entendió?». La cara del sheriff se sonrojó de ira, pero asintió con rigidez. Entendió. Se giró y caminó de regreso a su auto, lanzándole a Tiana una última mirada antes de entrar y alejarse. Tiana dejó escapar un suspiro tembloroso mientras su padre la rodeaba con un brazo su hombro, guiándola a casa. Mientras caminaba, sintió una oleada de alivio mezclada con preocupación. Sabía que su padre había hecho todo lo posible para protegerla,
pero no podía evitar la sensación de que esto no había terminado, y mientras el sol se hundía en el horizonte proyectando sombras sobre las calles tranquilas, se preguntó qué haría el sheriff a continuación. Los días que siguieron fueron tensos, la mirada fría y vigilante del sheriff parecía seguir a Tiana a todas partes, incluso si no estaba físicamente cerca, sabía que la advertencia de su padre lo había desconcertado, pero aún podía sentir su presencia persistiendo como una nube oscura en la escuela. La señora Ramírez y sus amigos notaron su inquietud, pero Tiana trató de tranquilizarlos poniendo una cara valiente, aunque en el fondo sentía que sus problemas apenas estaban comenzando. Una noche, cuando Tiana se sentó a la mesa de la cocina terminando su tarea, escuchó a sus padres hablando en la sala de estar, estaban tratando de mantener la voz baja, pero ciertas palabras se filtraron a través de la puerta, otra evidencia de abuso de poder que su padre estaba diciendo que la ha estado apuntando Gerald. Su madre respondió: no puedo creerlo. Tiana se inclinó esforzándose por escuchar más, el peso de sus palabras se instaló en su mente, no solo estaba imaginando cosas, el sheriff realmente la perseguía y sus padres también lo sabían. Justo cuando estaba a punto de preguntarles al respecto, su padre entró en la cocina, vio su expresión preocupada, le dio una sonrisa tranquilizadora y se sentó a su lado. Tiana, quiero que sepas algo, dijo suavemente, tu madre y yo estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que estés a salvo. Estamos trabajando en esta situación y vamos a solucionarlo, asintió sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. ¿El sheriff va a dejar de molestarme? Se adhirió, eligiendo sus palabras con cuidado, nos estamos asegurando de que comprenda que sus acciones tienen consecuencias, pero mientras tanto, quiero que tengas mucho cuidado, está bien, siempre camina con tus amigos y si te sientes amenazada, llámanos de inmediato. Tiana asintió, su mente acelerada, apreciaba el apoyo de sus padres, pero una parte de ella no podía deshacerse del miedo de que el sheriff no se echara atrás tan fácilmente. A la mañana siguiente, Tiana caminó a la escuela con sus amigos Carla y Jason, charlaron sobre su próximo proyecto de ciencias, pero su mente seguía divagando hacia la advertencia de su padre, miraba a su alrededor de vez en cuando esperando que el auto del sheriff apareciera de la nada, pero la mañana pasó en un incidente. Sna comenzó a relajarse esperando que tal vez, solo tal vez, el sheriff se hubiera tomado en serio la advertencia de su padre. Durante el recreo, jugó a saltar la cuerda con Carla y algunos otros compañeros de clase, finalmente pudo divertirse, pero cuando sonó la campana final de la escuela que indicaba el final del día, el corazón de Tanana se hundió cuando salió. Había un auto estacionado justo al final de la calle como si le hubiera estado esperando todo el día. El auto patrulla del sheriff estaba en ralentí. El leve zumbido de su motor apenas se escuchaba sobre el sonido de los niños parloteando y dirigiéndose a casa. Tal vez deberíamos tomar un camino diferente, sugirió Jason, sus ojos comenzaron a mirar nerviosamente hacia el auto. Tana lo pensó, pero sabía que evitarlo no resolvería nada, además de que su padre había prometido manejarlo y tenía que confiar en él. No, sigamos con nuestra ruta normal, respondió tratando de sonar más valiente que antes. Sintió que Carla le apretaba la mano. Estamos aquí contigo, Tiana. Él no intentará nada. Caminaron juntos, sus pasos firmes y sus cabezas en alto, negándose a dejar que el sheriff los intimidara, pero cuando se acercaron al final de la calle el auto del sheriff se adelantó bloqueando su camino. Bajó su ventanilla, sus ojos se entrecerraron mientras miraba directamente a Tiana. Pequeña niña, gritó su voz goteando con la mancha, tu papá puede ser el alcalde, pero eso no significa que estés por encima de la ley. El corazón de Tana latía con fuerza pero se mantuvo firme. No he hecho nada malo. El sheriff sonrió. ¿Te crees inteligente, no es así? Solo porque tu padre tiene un título elegante no significa que pueda salirte con la tuya en todo. Jason dio un paso adelante, su voz temblorosa pero desafiante. Déjala en paz, ella no te ha hecho nada. La mirada del sheriff se dirigió a Jason, un dejo de diversión en sus ojos. Ustedes los niños tienen mucho coraje, murmuró sacudiendo la cabeza, pero déjenme darles una advertencia, nadie dirige esta ciudad, excepto yo. Recuerden eso antes de que Tiana o sus amigos pudieran responder. Aceleró su motor y se fue dejando una nube de polvo a su paso. Ellos lo vieron irse conmocionados pero determinados a no dejarle ver su miedo. Tana tragó saliva sintiendo el peso de las palabras del sheriff. Ella sabía que él no se detendría a menos que algo drástico sucediera, pero ¿qué podía hacer? Ella era solo una niña y no importaba cuán valiente se sintiera el sheriff, todavía tenía una posición de poder que incluso su padre no podía desafiar por completo sin consecuencias. Esa noche Tana yacía en la cama, su mente corría con pensamientos sobre el sheriff y sus amenazas. Quería contarle a su padre lo que había sucedido, pero una parte de ella temía que solo empeoraría las cosas. En cambio cerró los ojos esperando que tal vez de alguna manera las cosas cambiaran, pero el día siguiente trajo más de lo mismo. El sheriff estaba allí otra vez mirándola con una mirada de acero. Cada vez que pasaba era como si estuviera esperando que ella cometiera un desliz para darle cualquier excusa para ponerse en marcha. La metió en problemas. Unos días después, durante un evento después de la escuela, el sheriff se le acercó frente a sus compañeros de clase. Su expresión era fría y calculadora.
afirmó que había estado causando disturbios en la ciudad y que tenía todo el derecho de vigilar su comportamiento. Tiana se sintió humillada cuando sus compañeros de clase la miraron, algunos susurraron e intercambiaron miradas nerviosas, quería hablar para defenderse, pero la mirada intimidante del sheriff la hizo sentir pequeña e impotente, pero justo entonces una voz familiar sonó detrás de ella. Sheriff, es suficiente. Tiana se volvió, el alivio la inundó cuando vio a su padre parado allí, su rostro severo y cediendo. El sheriff enderezó su tono volviéndose respetuoso pero tenso. Alcalde Williams, solo estaba abordando una preocupación sobre la preocupación por el comportamiento de su hija. La voz del alcalde Williams era peligrosamente tranquila. Mi hija no ha hecho nada malo, ya se lo dije una vez, déjela en paz. El sheriff vaciló, mirando a los estudiantes y maestros que miraban, pero el alcalde Williams no se echó atrás. Usted es un oficial de la ley, el sheriff actúa como tal. La cara del sheriff se retorció. La ira destellaba en sus ojos, pero con tantos testigos alrededor, no tuvo más remedio que asentir con rigidez y retroceder. El padre de Tiana le puso una mano tranquilizadora en el hombro y le hizo un gesto de aliento mientras se alejaban juntos. Durante los siguientes días, Tana intentó sacudirse las amenazas del sheriff, pero persistía una sensación de pavor. Su padre se había enfrentado a él de nuevo, pero ella sabía que el sheriff probablemente no era de los que aceptaban un desafío. Las cosas tomaron un giro más oscuro una noche tormentosa cuando el padre de Tiana recibió una llamada urgente. Tiana, dijo con la voz tensa por la preocupación mientras colgaba el teléfono. Quédate dentro. Ha surgido algo en el ayuntamiento. ¿Qué está pasando? Papá T le preguntó con el corazón palpitante cuando vio la tensión en su rostro. Ha habido un incidente, dijo. Tratando de mantener la calma, alguien irrumpió en el ayuntamiento y allí dijo que el culpable podría ser tú. Los ojos de Tan se abrieron en estado de shock. Pero estuve aquí con mamá toda la noche. Asintió con la cabeza con expresión grave. Lo sé, cariño, pero el sheriff está afirmando que tiene pruebas. No te preocupes, yo me encargaré. Esto solo quédate aquí con tu mamá. Mientras su padre salía corriendo bajo la lluvia de la noche, Tiana sintió que su mundo se inclinaba, sabía con una certeza escalofriante que el sheriff estaba tratando de incriminarla, y esta vez se iba a asegurar de que todos creyeran su historia. Las horas pasaron en un silencio intenso. Tiana se aferró a su madre, su mente corría por el miedo y la ira, no sabía cómo el sheriff planeaba tenderle una trampa, pero estaba segura de que no se detendría hasta obtener lo que quería. Justo cuando amanecía, su padre regresó empapado y exhausto, pero triunfante, había reunido suficiente evidencia para limpiar su nombre, exponiendo las mentiras del sheriff para que todos las vieran, pero antes de que pudiera revelar completamente la verdad, alguien llamó a su puerta. El corazón de Tiana latía con fuerza cuando su padre la abrió solo para encontrar al sheriff parado allí con una mirada oscura en sus ojos. Tenemos que hablar, dijo el sheriff, su voz era fría y definitiva. Chana observó el miedo y la determinación mezclándose dentro de ella, sabía que su padre no dejaría que el sheriff los intimidara por más tiempo, pero también sabía en el fondo que esta batalla estaba lejos de terminar. La mirada furiosa del sheriff atravesó la luz de la mañana mientras estaba en el umbral de la puerta, su presencia llenó la habitación de tensión. Tiana se aferró a la mano de su madre, su corazón latía con fuerza en su pecho, sabía que la visita del sheriff significaba problemas, pero esta vez su padre parecía más decidido que nunca. El alcalde Williams se mantuvo erguido, su voz firme cuando encontró la mirada del sheriff. Sheriff, cruzaste la línea demasiadas veces, cualesquiera sean las falsas acusaciones que estés aquí para hacer, no se sostendrán, ambos sabemos que Tiana no ha hecho nada malo. El sheriff sonrió imperturbable. No se trata de acusaciones. Materi se burló mirando brevemente a Tana antes de mirar a su padre. No se trata de asegurarse de que todos sepan que nadie, ni siquiera la hija del alcalde, es intocable en esta ciudad. La madre de Tana habló, su voz temblaba con una ira apenas contenida. Sheriff, ella es una niña, no tienes derecho a acosarla, lo que sea que estés tratando de demostrar, esta no es la forma de hacerlo. Ignorándola, el sheriff dio un paso adelante cruzando el umbral de su casa. La gente en esta ciudad necesita entender quién tiene el control, dijo con frialdad, sus ojos se entrecerraron hacia Tiana. Se trata de dar ejemplo, pero el alcalde Williams no se retractó, bloqueó el camino del sheriff, su rostro tranquilo pero firme. Sheriff, váyase ahora o me aseguraré de que su comportamiento sea investigado a fondo. Acosar a mi hija es un delito, abusar de su autoridad es un delito, le sugiero que se dé la vuelta antes de meterse en más problemas. Por un momento tenso, parecía que el sheriff realmente podría retractarse, miró al alcalde y a su familia, su rostro ilegible, luego con una mueca final, se giró y salió cerrando la puerta de un portazo detrás de él. Tana exhaló, el peso de la tensión se alivió ligeramente, su madre la abrazó fuerte, susurrando palabras tranquilizadoras, pero incluso cuando intentaron relajarse,
sabían que esto no había terminado. En los días que siguieron, el alcalde Williams tomó medidas, presentó una queja oficial contra el sheriff por acoso y la gente de la ciudad comenzó a hablar. Las historias del comportamiento cuestionable del sheriff comenzaron a surgir con otros que se acercaban a las veces que había sobrepasado sus límites. Algunos habitantes del pueblo susurraron en apoyo del alcalde, mientras que otros miraron hacia otro lado sin querer involucrarse por un tiempo. Parecía que el sheriff finalmente podría enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero justo cuando las cosas comenzaron a mejorar, una serie de incidentes extraños comenzaron a suceder en la ciudad. Comenzó con rumores. Susurros de que Tiana era una alborotadora que solo se mantenía alejada de los problemas debido a la posición de su padre. Los niños en la escuela la miraban de manera diferente y algunos incluso comenzaron a burlarse de ella. Tiana sabía que era obra del sheriff y la idea la hizo sentir impotente. Entonces, una tarde, mientras caminaba a casa desde la escuela con Carl y Jason, notó que un grupo de niños mayores los seguían. Se rieron y señalaron haciendo comentarios groseros lo suficientemente fuertes para que Tiana los escuchara. Supongo que tu papá no puede protegerte. Tiana siempre sexy. Uno de ellos se burló provocando que sus amigos se rieran. Jason apretó los puños listo para defenderse. Tiana pero puso una mano en su hombro sacudiendo la cabeza, no quería que él se metiera en problemas por su culpa. En lugar de eso, respiró profundamente ignorando sus burlas mientras pasaban junto a los chicos, pero cuando doblaron la esquina el corazón de Tiana se hundió. Estacionado al final de la calle estaba el coche patrulla del sheriff y el sheriff mismo estaba apoyado en él mirándola con una sonrisa SMUD, se acercó a ella con las manos apoyadas en su cinturón. Escuché ¿qué has estado causando? Bastante revuelo, Tiana, dijo su tono burlón, parece que la posición de tu padre te ha hecho pensar que estás por encima de la ley. No he hecho nada malo, mal respondió Gina, su voz vacilante pero firme. ¿Eres tú la que inventa mentiras sobre mí? El sheriff se rió entre dientes, agachándose para que su rostro estuviera al nivel del de ella. O estoy segura de que cometerás un error tarde o temprano, pequeña, y cuando lo hagas estaré allí para asegurarme de que todos lo vean. Tiana, sus amigos estaban a su lado, pero ella podía sentir su propia tranquilidad. Las palabras del sheriff eran un escalofriante recordatorio de su poder, y ella sabía que no se rendiría. Esa noche, Tiana le contó a su padre sobre el incidente, y él escuchó con una expresión de dolor. Ya estaba haciendo todo lo posible para protegerla, pero el control del sheriff sobre la ciudad era más fuerte de lo que había anticipado. A pesar de sus esfuerzos por presentar quejas y reunir pruebas, había gente en la ciudad que tenía miedo de enfrentarse al sheriff. No nos rendiremos, le aseguró a Tiana sosteniendo su ropa. Nadie debería vivir con miedo, especialmente un niño. Voy a asegurarme de que se le haga responsable de esto. Tana asintió sintiendo una oleada de coraje. Creía en su padre y sabía que seguiría luchando, pero una parte de ella no pudo. Rostro estuviera al nivel del de ella. Estoy segura de que cometerás un error tarde o temprano, pequeña, y cuando lo hagas estaré allí para asegurarme de que todos lo vean. Tiana, sus amigos estaban a su lado, pero ella podía sentir su propia tranquilidad. Las palabras del sheriff eran un escalofriante recordatorio de su poder, y ella sabía que no se rendiría. Esa noche, Tiana le contó a su padre sobre el incidente, y él escuchó con una expresión de dolor. Ya estaba haciendo todo lo posible para protegerla, pero el control del sheriff sobre la ciudad era más fuerte de lo que había anticipado. A pesar de sus esfuerzos por presentar quejas y reunir pruebas, había gente en la ciudad que tenía miedo de enfrentarse al sheriff. No nos rendiremos, le aseguró a Tiana sosteniendo su ropa. Nadie debería vivir con miedo, especialmente un niño. Voy a asegurarme de que se le haga responsable de esto. Tana asintió sintiendo una oleada de coraje. Creía en su padre y sabía que seguiría luchando, pero una parte de ella no pudo evitar preguntarse qué se necesitaría para detener finalmente al sheriff. Las siguientes semanas fueron una mezcla de altibajos. Algunos días, Tana se sentía segura como si las amenazas del sheriff no fueran más que una mala pesadilla, pero otros días su presencia se cernía sobre ella como una nube de tormenta oscura y amenazante. Entonces una tarde, justo cuando el sol se estaba poniendo, sucedió algo que cambiaría todo. Tiana estaba sentada en el porche delantero viendo cómo el cielo se tornaba de tonos rosados y naranjas cuando notó que un auto se detenía frente a su casa. Esta vez no era un auto patrulla, sino un vehículo oscuro y sencillo. Dos hombres de traje salieron con expresiones serias. Su padre salió a saludarlos y les estrechó la mano mientras se presentaban. El alcalde Williams estaba aquí en nombre del Departamento de Asuntos Internos del Estado. Hemos recibido varias quejas sobre la conducta del sheriff y estamos aquí para investigar. El corazón de Tiana saltó de esperanza. Finalmente, alguien iba a responsabilizar al sheriff. Observó cómo los hombres hablaban con su padre. Sus voces eran bajas y serias, pero justo cuando estaban a punto de entrar a la casa para discutir los detalles, otro auto se detuvo con un chirrido cerca. El corazón de Tiana se hundió cuando reconoció el auto patrulla del sheriff.
Se sacó la máscara de furia y se dirigió furioso hacia los hombres. ¿Qué significa esto?, exigió. Su voz era lo suficientemente alta para que todo el vecindario escuchara a uno de los hombres. Los investigadores dieron un paso adelante sosteniendo su placa Sheriff. Estamos aquí para realizar una investigación sobre las denuncias de mala conducta en su contra. Le sugiero que coopere. Los ojos del sheriff se posaron en T y su padre, una mirada de odio puro en su mirada. Así es como se burló. ¿Crees que puedes traer forasteros a mi ciudad para acabar conmigo? Su padre permaneció tranquilo, su voz firme. Esta es tu ciudad, sheriff, pertenece a la gente, y nadie está por encima de la ley, ni siquiera tú. Los puños del sheriff se apretaron y por un momento pareció que iba a arremeter, pero luego forzó una sonrisa dando un paso atrás con una reverencia burlona. Ya veremos eso, dijo fríamente antes de volver a su coche y acelerar mientras los investigadores continuaban hablando con su padre. Tiana sintió un rayo de esperanza, tal vez, solo tal vez este fue el principio del fin del reinado de terror del sheriff. Al día siguiente, las noticias de la investigación se extendieron por la ciudad como un reguero de pólvora. La gente empezó a hablar abiertamente sobre sus experiencias con el sheriff, compartiendo historias de sus tácticas de intimidación y abuso de poder. Algunos incluso se presentó ante los investigadores proporcionando testimonios que pintaron un panorama oscuro de sus acciones a lo largo de los años, pero justo cuando parecía que la justicia estaba al alcance, ocurrió un evento extremo que dejó a todos tambaleándose una noche mientras ella y su familia dormían. Un fuerte golpe resonó en la casa. Chana se despertó. Sobresaltada, su corazón se aceleró cuando escuchó a sus padres correr hacia la puerta. Su padre la abrió solo para encontrar a un sheriff parado allí. Su rostro se retorció de rabia. «¿Pensaste que podrías poner a esta ciudad en mi contra?», gruñó. Su voz era peligrosamente baja. «¿Crees que eres intocable porque eres el alcalde?». Antes de que su padre pudiera responder, el sheriff metió la mano en su abrigo y sacó algo que hizo que la sangre de Tiana se helara. Un arma. La habitación quedó en silencio. Su padre se quedó quieto mientras el sheriff apuntaba el arma. Su dedo temblaba. «En el gatillo. Esto termina esta noche, alcalde Williams», escupió la madre de Tana Jade, o con acento agudo, acercando a su hija mientras ambas contenían la respiración. El terror las congelaba en su lugar, y en ese momento todo pendía de un hilo tambaleándose al borde de una única decisión. El aire estaba cargado de miedo. El corazón de Tiana martilleaba mientras veía desarrollarse la escena. Su padre de pie fuerte, pero vulnerable, sus ojos encontrándose con los del sheriff con una mezcla de calma, desafío y miedo. «Sheriff», dijo su padre, su voz un poco firme, baja, «el arma. ¿No quieres hacer esto?». La mano del sheriff tembló por un breve momento, pero rápidamente se estabilizó, su mirada fría e inflexible. «¿Crees que eres tan justa, Mayor B?», se burló. El arma todavía apuntaba directamente a él. «¿Crees que puedes arruinar mi reputación, arrastrar mi nombre por el barro y salirte con la tuya?». La madre de Tin la agarró con fuerza, susurrándole: «Aquí mantén la calma, Tiana, todo va a estar bien», pero incluso mientras lo decía su voz tembló, traicionando el terror que estaba sintiendo. El alcalde Williams levantó la mano lentamente, su mirada se fijó en el sheriff. «Si haces esto, sheriff, no hay vuelta atrás», advirtió. «Que sacaron a la gente que juraste proteger, verán la verdad y nunca volverás a tener control sobre ellos». Pero el rostro del sheriff se retorció de rabia, dio un paso adelante, su agarre en el arma se apretó. «No me importa lo que piense la gente», gruñó, «lo único que me importa es asegurarme de que todos en esta ciudad sepan quién está a cargo». El silencio era denso y pesado. La respiración de Tiana se entrecortó mientras miraba a su padre rezando para que de alguna manera pudiera convencer al sheriff. Los segundos se sintieron como horas, cada latido fuerte en sus oídos, y luego, en un repentino estallido de coraje, su padre dio un paso adelante acercándose lo suficiente al sheriff. «Sheriff», dijo con firmeza, «esto ha ido lo suficientemente lejos, no tienes el control aquí. Y nunca lo volverás a tener. Vas a bajar esa pistola, date la vuelta y vete. Y luego te enfrentarás a la justicia por todo lo que has hecho». El rostro del sheriff se retorció de furia, pero por primera vez, un destello de duda brilló en su ojo. Su mano temblaba, el arma bajando ligeramente mientras vacilaba, pero antes de que alguien pudiera exhalar un suspiro de alivio, una voz resonó desde afuera. Dejó caer el arma, sheriff. El sheriff se dio la vuelta sobresaltado cuando dos investigadores estatales dieron un paso adelante, armas en la mano. Las luces intermitentes de su coche iluminaron la escena arrojando largas sombras a través de las paredes. El rostro del sheriff se contorsionó de rabia cuando se dio cuenta de que no estaba numerado el investigador principal. Su voz tranquila pero autoritaria se repitió: «Baje el arma, sheriff». Esto se acabó por un momento. Tana pensó que el sheriff realmente podría rendirse, sus hombros entristecidos, y pareció vacilar, pero luego, en un acto final de desafío, dejó escapar un grito furioso y se volvió hacia el alcalde Williams. Su rostro se retorció de ira, pero antes de que pudiera levantar su arma de nuevo, el investigador se movió rápidamente para armarlo con un movimiento practicado y poniendo sus manos detrás de su espalda. El sheriff luchó gritando y maldiciendo, pero los investigadores lo sujetaron firmemente. «No pueden hacerme esto», gritó, su voz orar con rabia. «Yo dirijo esta ciudad, ¿oyes?
Yo estoy a cargo, pero sus palabras cayeron en oídos sordos mientras los investigadores lo alejaban. Sus gritos se esvanecieron en la distancia dentro de la casa. La madre de Tana finalmente la liberó, dejando escapar un suspiro tembloroso mientras la abrazaba con fuerza. Su padre los envolvió a ambos con sus brazos, el alivio se apoderó de su rostro mientras sostenía a su familia cerca. Se acabó, murmuró su voz suave, ya no puede lastimarnos más. Tiana sintió una ola de alivio invadirla, pero en el fondo sabía que aún había más por hacer. El sheriff podría estar bajo custodia, pero el daño que había causado tardaría en sanar. En los días que siguieron, todo el pueblo zumbó con noticias del arresto del sheriff. Surgieron historias de personas que habían sido maltratadas o amenazadas por él, cada una más impactante que la anterior. El pueblo había estado viviendo con miedo durante tanto tiempo, pero con el sheriff desaparecido, una sensación de esperanza comenzó a florecer. Chana sintió una extraña mezcla de emociones mientras caminaba por el pueblo con su padre, que ahora estaba trabajando para reconstruir la confianza de la comunidad. La gente los detuvo en la calle ofreciendo su apoyo y compartiendo sus propias historias de injusticia. Fue abrumador, pero el padre de Tana le aseguró que estaban haciendo lo correcto. Pero justo cuando las cosas comenzaban a calmarse, surgió otro giro. Una noche, mientras Tiana estaba ayudando a su madre a poner la mesa de la cena, sonó el teléfono. Su padre respondió, su rostro se puso serio mientras escuchaba. Después de un momento colgó, su expresión preocupada. Esos eran los investigadores, dijo, su voz pesada. Encontraron algo perturbador: los registros de la oficina del sheriff, archivos, una pila completa de quejas que había escondido. Parece que había estado encubriendo su mala conducta durante años. El corazón de Tana se hundió cuando se dio cuenta del alcance total de la corrupción del sheriff. No solo había sido un matón, había construido un sistema completo para protegerse, asegurándose de que cualquiera que hablara fuera silenciado. Pero su padre la miró con determinación en sus ojos. Esta es nuestra oportunidad de hacer las cosas bien, dijo, vamos a sacar todo a la luz, cada mal que ha cometido, vamos a asegurarnos de que se haga justicia para todos. Él escuchó que asintió, sintiendo una chispa de coraje encenderse dentro de ella. Ella sabía que no sería fácil, pero con su padre a su lado estaba lista para ayudar a reconstruir la paz de su ciudad pieza por pieza. Justo cuando se preparaban para comenzar su trabajo, otro evento inesperado sacudió su mundo. Tarde, una noche, una carta fue deslizada debajo de su puerta. Su padre la recogió frunciendo el ceño mientras la leía. Chana podía ver sus manos temblar levemente mientras escaneaba la página, su rostro palideciendo. ¿Qué es?, preguntó su madre, preocupada grabada en su rostro. Su padre tragó saliva mirando a Tiana antes de responder. Es una advertencia de alguien que dice ser partidario del sheriff. Dicen que si no retrocedemos habrá consecuencias. La madre de Tana, Jade, o con acento agudo, acercándola mientras el miedo se apoderaba de ella. Pero su padre, dijo, su mandíbula, determinación brillando en sus ojos. No vamos a dejar que el miedo nos controle, dijo firmemente, vamos a seguir luchando por lo que es correcto sin importar qué. Pero mientras Tiana estaba en la cama esa noche escuchando el viento susurrando afuera, no pudo evitar la sensación de que el sheriff, la influencia, todavía acechaba en las sombras, lista para contraatacar en cualquier momento. Y mientras la ciudad esperaba el resultado de la investigación, una nueva pregunta flotaba pesadamente en el aire: con los seguidores del sheriff haciendo cualquier cosa para proteger su legado. Al día siguiente, su padre reunió a su familia en la sala de estar. Su rostro estaba serio pero firme mientras miraba a su esposa e hija. Tiana podía sentir la tensión, pero estaba orgullosa de su padre por mantenerse firme a pesar del peligro que los rodeaba. Está bien, familia, comenzó esta lucha. No va a ser fácil, estamos desafiando un sistema que ha estado en funcionamiento durante demasiado tiempo, y hay personas a las que no les va a gustar eso. Su madre asintió apretando su mano en busca de apoyo. Pero estamos juntos en esto, lo enfrentaremos de frente. Tana miró a su padre sintiéndose asustada y emocionada. Su padre era el alcalde, era fuerte, valiente y creía en la justicia. Se sentía orgullosa de ser su hija. Pasaron los días y pronto todos en la ciudad parecían haber escuchado sobre el arresto del sheriff y la investigación sobre sus fechorías. La gente comenzó a presentarse con historias sobre sus propios encuentros con el sheriff y sus ayudantes. Parecía que cada día traía más gente a su puerta ansiosa por compartir cómo habían sido maltratados. Tiana observó cómo su padre escuchaba pacientemente a cada persona que escribía sus historias en un cuaderno. No dejaba de decirles lo mismo: te prometo que solucionaremos esto. Una noche, mientras Tiana ayudaba a su madre a servir la cena, alguien llamó fuerte a la puerta. Su padre la abrió y encontró a un hombre mayor con un bastón parado nerviosamente en el porche. Señor alcalde, mi nombre es el señor Jenkins, dijo el hombre con voz temblorosa. No quiero molestarlo, pero tengo algo que mostrarle. Su padre lo invitó a pasar y el anciano sacó un sobre arrugado del bolsillo de su chaqueta. Se lo entregó con manos temblorosas. Lynn, ¿qué es esto?, preguntó su padre mientras desdoblaba el sobre. Papel dentro, es su evidencia. El hombre tartamudeó: prueba de que el sheriff los sobornos para dejar que ciertas personas se salgan con la suya. Incluso hicieron amenazas a las familias que no obedecieran. El rostro del padre de Tiana se oscureció mientras escaneaba el documento. Gracias, señor Jenkins, esto es muy útil. El señor
Jenkins asintió con la cabeza, sus ojos se casaron con gratitud. Gracias por enfrentarse a él, señor. Gente de aquí hemos tenido miedo durante demasiado tiempo. Cuando el señor Jennings se fue de China, notó que la expresión de su padre cambió a una mirada de preocupación, cruzando su rostro mientras colocaba el sobre en un lugar seguro. Estaba claro que el alcance del sheriff era mucho más profundo de lo que nadie se había dado cuenta. Unos días después, Tiana estaba jugando en el patio delantero con su amiga Sara cuando dos coches de policía se detuvieron. Al principio Tana pensó que podrían ser los investigadores estatales, pero cuando los oficiales salieron los reconoció como agentes que habían trabajado para el sheriff. Se veían serios mientras se acercaban a la casa, haciendo que el estómago de Tiana se retorciera de miedo. Su padre salió, su expresión tranquila, pero cautelosa. Uno de los agentes, un hombre alto con el bigote espeso, habló primero. Señor alcalde, nos gustaría hablar con usted. Su padre asintió dando un paso adelante. Por supuesto, ¿cómo puedo ayudar? El ayudante miró a su alrededor con los ojos duros y desconfiados. Hemos oído que está provocando problemas, haciendo que la gente se vuelva contra el sheriff. La mandíbula de su padre se apretó, pero mantuvo la voz firme. La gente merece saber la verdad sobre lo que está pasando. Este sheriff abusó de su poder y es hora de que la comunidad sane. El ayudante sonrió con sorna. Cruzó los brazos con cuidado. Señor alcalde, se está metiendo con cosas que no entiende. El sheriff tenía amigos en lugares altos, amigos que no estarán muy contentos con lo que está haciendo. El corazón de Tina latía con fuerza mientras veía a los agentes jurarle a su padre. Quería correr y agarrarle la mano, pero se quedó escondida detrás del árbol, conteniendo la respiración. Su padre se encontró con la mirada del ayudante, su voz era inquebrantable. No le temo a nadie que apoye la corrupción. Si tienen un problema, pueden venir y hablar conmigo directamente. La sonrisa del ayudante se desvaneció y se inclinó más cerca. Su voz era baja y amenazante. Ten cuidado, alcalde, a la gente que cava demasiado le pasan cosas. Tiana sintió que se le hundía el estómago al ver el rostro de su padre. Harden, los agentes giraron y se fueron, volvieron a sus coches y se marcharon. Su padre se quedó quieto un buen rato, sus puños apretados a los costados. Tiana corrió hacia él, su pequeña mano se deslizó en la de su padre. ¿Estás bien?, susurró. Se arrodilló y la rodeó con sus brazos. Estoy bien, cariño, dijo suavemente. Todo va a estar bien. Pero en el fondo, Tiana podía decir que estaba preocupado esa noche, cuando la familia se sentó alrededor de la mesa del comedor. Su padre los miró con una mirada determinada. Quiero que ambos tengan mucho cuidado. Le dijo a Tiana y a su madre que hay personas que no quieren que esta investigación continúe y que podrían intentar asustarnos. Su madre se acercó y le tocó el brazo. Estamos contigo, pase lo que pase. Tiana asintió, aunque no tenía miedo. El miedo había empezado a crecer en su pecho. No quería que su padre estuviera en peligro, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Estaba defendiendo a las personas que no podían defenderse por sí mismas. Cuando estaban a punto de limpiar los platos, un fuerte estruendo recorrió la casa. Chana aceleró su corazón mientras su madre jadeaba de miedo. Su padre se levantó corriendo hacia la puerta principal. Cuando la abrió, todos se congelaron. El porche estaba cubierto de vidrios rotos y en el medio había un pesado ladrillo y un trozo de papel atado alrededor. La madre de Tana le quitó la ropa y la abrazó con fuerza mientras su padre se arrodillaba para recoger el papel. Con una expresión sombría mientras lo desdoblaba, su rostro palideció. La nota era simple, pero el mensaje era claro: detente ahora o paga el precio. Tiana sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras miraba la nota en las manos de su padre. Sabía que ahora estaban en verdadero peligro y una parte de ella se preguntaba si las personas que los amenazaban realmente cumplirían sus palabras. Su padre cerró los ojos por un momento y respiró profundamente antes de mirar a su familia. No nos detendremos, dijo con firmeza. Pueden amenazarnos todo lo que quieran, pero no nos detendremos. Voy a ver esto a través de la madre de Tina asintió con la cabeza, su rostro pálido, pero determinado. Entonces estaremos listos para lo que venga en nuestro camino. Tiana los miró, su miedo mezclado con un profundo sentido de orgullo. Eran una familia que defendía lo que era correcto incluso frente al peligro. Se sintió valiente solo mirándolos, pero justo cuando comenzaron a limpiar el vidrio roto, Tiana notó algo extraño con el rabillo del ojo. Un auto parado, justo al final de la calle, sus faros se atenuaron. La figura adentro parecía estar mirando su casa atentamente. Su padre también lo notó, tomó la mano de Tiana guiándola, y su madre retrocedió adentro rápidamente. Cerró la puerta con llave firmemente. Todo estará bien, les aseguró aunque su voz estaba tensa. Vamos a quedarnos juntos esta noche, pero mientras
Acomodaban para pasar la noche. Tiana no podía quitarse la sensación de que algo grande estaba por venir. El sheriff podría estar tras las rejas, pero su alcance todavía estaba ahí afuera acechando en la oscuridad, esperando el momento adecuado para contraatacar, y mientras se quedaba dormida su mente acelerada por la preocupación, no pudo evitar preguntarse hasta dónde llegarían estas personas. Ir a proteger sus secretos afuera. El auto se detuvo unos minutos más antes de alejarse lentamente. Sus luces traseras desaparecieron en la distancia, pero Tiana sabía que esto no había terminado ni por asomo. La mañana siguiente amaneció fría y tranquila, con una calma inquieta instalándose sobre la casa. Tiana se despertó temprano, los eventos de la noche anterior todavía frescos en su mente. Se arrastró escaleras abajo, mirando por la ventana medio, esperando ver otra figura siniestra acechando cerca. La calle estaba vacía, pero aún podía sentir una extraña tensión en el aire. En el desayuno el rostro de su padre estaba serio mientras le hablaba a su madre en voz baja. Las amenazas se están volviendo más audaces, dijo sorbiendo su café. Tenemos que permanecer vigilantes, pero no vamos a dar marcha atrás. La madre de Tiana asintió con una mezcla de preocupación y determinación en sus ojos. Tendremos cuidado, pero estamos contigo en cada paso del camino. Mientras hablaban, la mente de Tiana vagó de regreso al día en que el sheriff la había confrontado en el parque. El recuerdo de su mirada fría y su voz áspera la hicieron temblar. Sintió un destello de ira al pensar que gente como él todavía estaba ahí fuera tratando de intimidar a su padre. Tragó saliva y miró a su padre. Papá, si nos enfrentamos a la gente mala, ¿por qué siguen intentando asustarnos? Su padre la rodeó con el brazo y la miró con firmeza. Porque Tiana, a veces, cuando la gente hace cosas malas durante tanto tiempo, tiene miedo de ser expuesta, pero tenemos que ser valientes al enfrentarlos. Le mostramos a la comunidad que no tienen que vivir con miedo. Sus palabras eran reconfortantes, pero Tea no podía quitarse la sensación de pavor. ¿Y si estas personas lastimaban a su padre? ¿Y si volvían más enojados y desesperados que antes? Más tarde ese día, su padre recibió una llamada telefónica de uno de los investigadores estatales. Habían encontrado más pruebas que implicaban no solo al sheriff, sino a varios de sus aliados más cercanos en el departamento. La noticia fue un gran avance y su padre parecía más esperanzado que en días. Esto es todo, le dijo a su madre con una sonrisa decidida. Si seguimos presionando, finalmente tendremos la prueba que necesitamos para llevarlos a todos ante la justicia. Pero esa noche, sucedió algo inesperado justo cuando la familia se estaba poniendo nerviosa. Listo para la cama, hubo un golpe en la puerta. El padre de Tiana dudó, mirando a su esposa. Quédate con Tiana, dijo en voz baja, moviéndose con cautela hacia la puerta. Cuando la abrió, los ojos de Tiana se abrieron de sorpresa. Allí de pie estaba el oficial Davis, uno de los pocos oficiales en la ciudad que había expresado su apoyo a su padre. Respiraba con dificultad, su rostro pálido. El alcalde Thompson comenzó a mirar por encima del hombro. Vine tan rápido como pude, he estado escuchando cosas, rumores. Algunos de los viejos amigos del sheriff están planeando hacer un movimiento en tu contra. Están enojados y quieren que detengas esta investigación. La madre de Tiana se acercó, la preocupación grabada en su rostro. ¿Pero qué podemos hacer? Ellos son los que tienen todo el poder. El oficial Davis negó con la cabeza, su voz baja. No todos estamos de su lado. Hay algunos de nosotros que queremos ver que se haga justicia, pero necesitamos más tiempo. Si estás dispuesto a ser pacientes, podemos asegurarnos de que estas personas paguen por todo lo que han hecho. El padre de Tiana asintió con su expresión resuelto. Bueno, espere, pero no nos detendremos hasta que esto termine. Los días que siguieron fueron tensos. Más personas se presentaron con historias de intimidación y miedo, y Tiana podía sentir el peso de esto presionando a su familia. Su padre pasó horas en el teléfono reuniéndose con abogados, investigadores y líderes comunitarios. Estaba claro que la ciudad estaba empezando a unirse detrás de él, pero las amenazas de los aliados del sheriff se ciernen como una nube oscura. Una noche, cuando se sentaron a cenar, su padre recibió otra llamada telefónica. Esta vez su rostro palideció mientras escuchaba, asintiendo lentamente. ¿Qué pasa? La madre de T preguntó, preocupación en su voz. Colgó el teléfono, su mirada fija en la mesa. Es el oficial Davis. Él estaba herido. Alguien entró en su casa y dejó un mensaje para que retrocediera, o de lo contrario te jade. O con acento agudo, su corazón latía con fuerza. Pero él estaba tratando de ayudarnos. ¿Por qué le harían eso? El lado de su padre, una gran tristeza en sus ojos. Estas personas harán cualquier cosa para protegerse. Tiana, están dispuestos a lastimar a cualquiera que se interponga en su camino. La familia se quedó en silencio. La realidad del peligro que se estaba instalando. El padre de Tiana parecía más decidido que nunca, pero Tiana podía ver la preocupación en sus ojos. Unos días después, Tiana y su madre decidieron visitar a una amiga al otro lado de la ciudad. Tomaron el auto y condujeron por las calles tranquilas, pasando el parque donde el sheriff una vez había acorralado a Tiana. Se estremeció. Los recuerdos de ese día volvieron a inundarla, pero mientras conducían algo extraño le llamó la atención. Allí, estacionado al costado de la carretera, había un auto de policía, y adentro reconoció a uno de los agentes del sheriff mirándolos con una mirada penetrante. Parecía estar esperando, sus ojos fijos en su auto mientras pasaban. La madre de Tana también lo notó y agarró el volante con fuerza. Sigamos, dijo.
Suavemente su voz tensa llegaron a la casa de su amiga, pero la sensación de inquietud persistía. Tiana no pudo evitar sentirse como si las estuvieran observando, como si los aliados del sheriff todavía estuvieran ahí afuera rastreando cada uno de sus movimientos. Esa noche, su padre reunió a la familia una vez más. No lo haríamos, tenemos que ser muy cautelosos a partir de ahora. Les dijo que estas personas están desesperadas y harán lo que sea para proteger sus secretos, pero no nos rendiremos, nos mantendremos fuertes y seguiremos luchando. Tiana sintió una mezcla de orgullo y miedo. Quería ser valiente como su padre, pero la idea de esos hombres mirándolos al acecho en las sombras le puso los pelos de punta cuando se fue a la cama esa noche. Se quedó despierta escuchando los sonidos de la casa, cada arroyo, cada crujido la hacía saltar. No pudo evitar imaginar a los aliados del sheriff afuera esperando el momento adecuado para atacar. De repente, un fuerte golpe rompió el silencio. Hannah se incorporó de golpe, con el corazón acelerado, escuchó a sus padres bajar las escaleras, voces tensas y urgentes. Se deslizó fuera de la cama arrastrándose hasta lo alto de las escaleras para ver qué estaba pasando. Su padre estaba junto a la puerta principal agarrando un baño de béisbol. Su rostro tenía una expresión sombría. Le hizo una señal a su madre para que se quedara atrás mientras abría lentamente la puerta. Mirando hacia la oscuridad, allí, tirado en el porche, había un animal muerto. Un mensaje escalofriante que no dejaba lugar a dudas. Espacio para la duda. Una nota estaba garabateada en letras duras y enojadas: retrocede, o tu familia será la siguiente. La madre de Tana Jade, o con acento agudo, acercando a Tiana. Su padre apretó los puños. Su rostro era una máscara de ira y determinación. Esto termina ahora, dijo su voz llena de resolución. Ya terminé de dejar que esta gente nos asuste. Van a pagar por lo que han hecho. Pero mientras trataban de entrar cerrando la puerta, Tiana no pudo quitarse la sensación de miedo que se apoderó de ella. Sabía que su padre tenía razón al defender lo que era correcto, pero no pudo evitar preguntarse hasta dónde estaban dispuestas a llegar estas personas para proteger sus secretos, y mientras la noche avanzaba la familia se acurrucó sabiendo que la pelea solo estaba comenzando. La mañana después del mensaje amenazante dejado en el porche, toda la familia estaba nerviosa. El animal muerto había sido un claro advertencia que no sería ignorada. El padre de Tiana todavía estaba furioso, caminando de un lado a otro con los puños apretados a los costados. Su comportamiento usualmente tranquilo había sido reemplazado por un fuego que era imposible de extinguir. No podemos quedarnos aquí sentados y esperar, dijo su voz baja e intensa. Tenemos que actuar antes de que vengan por nosotros. La madre de Tana dio un paso adelante, su voz temblaba de preocupación. ¿Pero qué podemos hacer? Tienen tanta gente y son despiadados, y si vienen por nosotros cuando menos lo esperamos. Tiana los miró a ambos, su corazón se aceleró, también estaba asustada. Los aliados del sheriff ya no eran solo extraños, eran reales, y eran peligrosos, y estaban amenazando a su familia. Su padre miró a su madre a los ojos. Entonces, Tiana, no los dejaré ganar, iremos a las autoridades, ahora tenemos evidencia, todo el pueblo sabe lo que han estado haciendo, es hora de ponerse de pie y acabar con ellos. Tiana asintió sintiendo el peso de la situación presionándola, sabía que su padre tenía razón, no podían dejar que el miedo los controlara sin importar en cuánto peligro estuvieran. Más tarde ese día, Tingana y sus padres se dirigieron a la estación de policía con un gran sentido de urgencia. La investigación había ganado impulso después de que el oficial Davis fuera atacado y más oficiales se unieran detrás de su padre, pero incluso con todo este apoyo, Tiana no podía quitarse la sensación de que algo estaba a punto de salir terriblemente mal. Las calles parecían más tranquilas de lo habitual cuando entraron a la estación. Las paredes estaban llenas de caras familiares, algunas mostrando signos de preocupación, otras de determinación. Había susurros en el aire, conversaciones de Hodge que parecieron detenerse tan pronto como su padre entró en la habitación. El alcalde Thompson, uno de los oficiales, lo saludó. Su voz era respetuosa pero cautelosa. Hemos estado siguiendo la información que proporcionaste. Los hombres del sheriff se están desesperando. El padre de Tana asintió. Lo sé, pero no vamos a dar marcha atrás. Necesitamos tomar medidas y debemos hacerlo ahora. Comenzó a delinear el plan hablando con voz firme, pero Tiana podía ver el peso de todo descansando sobre sus hombros mientras su padre hablaba. Sintió un escalofrío recorriendo su columna cada segundo que esperaban. Cada movimiento que hacían podía ser observado. Y sí, la gente que quería detenerlos ya estaba aquí cuando el plan se puso en marcha. Tiana no podía dejar de pensar en lo que harían a continuación los aliados del sheriff. Ella y su madre se quedaron en casa esa noche mientras su padre y algunos oficiales de confianza trabajaban en la recopilación de las últimas piezas de evidencia que necesitaban. Tiana se sentó junto a la ventana mirando el sol esconderse detrás del horizonte, pensando en el cielo en tonos naranja y rosa. Las comas afuera se sentían surrealistas, casi como si nada peligroso pudiera pasar en un lugar tan pacífico, pero por dentro la tensión era explotable. Entonces, de repente, vio algo que hizo que su corazón se detuviera en la distancia. Notó un auto estacionado frente a su casa. No podía distinguir quién estaba adentro,
pero los autos parecían estar mirando, esperando. La respiración de Tana se atascó en su garganta. Se giró rápidamente hacia su madre, que estaba ocupada en la cocina. Le dio la espalda a su madre. Hay un auto afuera. Ha estado allí por un tiempo. Su madre frunció el ceño y miró por la ventana. Luego fue rápidamente a la puerta. Echó un vistazo a través de las persianas y dijo, adentro. Dijo en voz baja, su voz estaba llena de preocupación. Lo comprobaré. Tiana apenas podía respirar. Ella estaba asustada pero sabía que su madre no sería imprudente, quería protegerlas a ambas. Su madre salió con cautela y se acercó al auto. Tiana estaba de pie junto a la ventana, su corazón latía con fuerza mientras veía a su madre caminar hacia el vehículo, vio las figuras dentro, sus caras escondidas detrás de las ventanas oscuras, estaba demasiado lejos para decir quiénes eran, pero no parecían amigables, y luego, justo cuando la madre de Tiana llegó al auto, algo sucedió. Las puertas se abrieron de repente y dos hombres salieron, sus caras frías e inexpresivas. La madre de Chana congeló sus manos instintivamente buscando el teléfono en su bolsillo. Mamá Tiana gritó corriendo hacia la puerta, tenía que hacer algo, cualquier cosa, pero justo cuando llegó a la puerta, su madre ya estaba retrocediendo. Sus ojos Tiana se alarmó y entró, gritó con urgencia a su madre, su voz tembló antes de que Tiana pudiera dar un paso, uno de los hombres alcanzó a su madre, la agarró del brazo y la jaló hacia el auto, el pulso de Tiana se aceleró, ¿qué estaba pasando? Tiana salió corriendo, pero tan pronto como lo hizo, la voz de su padre sonó severa y ordenando, déjenla ir. Su padre emergió de las sombras de la casa seguido por dos oficiales que inmediatamente se movieron para rodear el auto, los hombres que la sostenían, su madre se detuvo en seco, una mirada de sorpresa en sus rostros, la tensión en el aire era espesa, y por un momento pareció como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Así es como va a ser?, preguntó el padre de Tana con voz fría de ira, ¿vas a amenazar a mi familia, intimidar a mi esposa y pensar que no habrá consecuencias? Los hombres dudaron, entonces uno de ellos, el más cercano a la madre de Tiana, soltó su agarre, dio un paso atrás, su rostro se contorsionó por la ira, te arrepentirás de esto, gruñó, no puedes seguir empujándonos, tenemos el poder de quitarte todo. El padre de Telle no se inmutó, ¿crees que puedes asustarme para que pare? Esto termina hoy, has cruzado la línea en la distancia. Tana podía ver más autos deteniéndose, el sonido de las sirenas, acercándose, la caballería había llegado, pero estaba claro que los hombres aún no habían terminado. El padre de Tan se mantuvo firme e inquebrantable, ya es suficiente. ¿Quieres pelear? Te daremos una, pero antes de que alguien pudiera hacer otro movimiento, una voz familiar sonó detrás de ellos. Tiana se giró rápidamente, su corazón se aceleró, era el oficial Davis, había llegado, y no estaba solo detrás de él, había varios oficiales del departamento, cada uno de ellos con la insignia de honor y determinación. Te respaldamos, Mater Thompson, dijo el oficial Davis, su voz se llenó de resolución. Esto termina ahora. El padre de T ya se giró para encarar al grupo de oficiales, sus hombros erguidos con orgullo. Se acabó, estos hombres están terminados. Los aliados del sheriff ahora están rodeados, parecían animales acorralados, sabían que estaban en inferioridad numérica, pero no se rendirían sin luchar. Uno de los hombres metió la mano en su chaqueta, pero antes de que pudiera sacar un arma, los oficiales se movieron rápidamente desarmándolo. El padre de Tan dio un paso adelante, su voz firme y definitiva, estás bajo arresto por corrupción, acoso y amenazar las vidas de personas inocentes. Responderás por lo que has hecho. Los hombres fueron esposados y escoltados lejos, sus rostros retorcidos por la ira y la derrota. Tiana lo observó todo, su corazón latía con fuerza, pero los alivios le invadían lentamente. Finalmente estaba sucediendo, la pesadilla que había perseguido a su familia durante tanto tiempo estaba llegando a su fin. Cuando las cartas se alejaron, Tana se volvió hacia su padre, él le sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Lo entendemos, dijo suavemente, su voz llena de orgullo. Tiana no pudo evitar devolverle la sonrisa, su pecho se hinchó con una sensación de esperanza. Habían ganado, no se trataba solo de justicia para su padre, se trataba de enfrentarse al miedo, enfrentarse al odio y demostrar que nadie podía quebrantarlos. Y desde ese momento la familia Thompson supo que no importaba qué desafíos hubiera por delante, eran más fuertes juntos, listos para enfrentar cualquier cosa que el mundo tuviera que arrojarles. Los hombres del sheriff fueron arrestados, la verdad había sido expuesta y finalmente se hizo justicia. Tana sabía que el camino por delante no siempre sería fácil, pero ella ya no tenía miedo, había aprendido algo importante, que no importaba cuán oscuro pareciera el mundo, siempre había una manera de luchar. Habían pasado semanas desde que los hombres del sheriff fueron arrestados. La familia de Tiana finalmente pudo respirar de nuevo, pero los eventos que se habían desarrollado permanecerían en sus corazones y mentes para siempre. La ciudad de Riverbend había cambiado, y también Tingana había visto lo peor de las personas, pero también lo mejor, y ahora solo podía mirar hacia un futuro donde se hubiera hecho justicia. La
Oficina del alcalde se había convertido en un lugar de tranquilidad. Victoria Tiana se sentó junto a su padre en su escritorio mirándolo leer papeles importantes. El peso de los eventos todavía estaba sobre los hombros, pero tenía una mirada diferente en sus ojos, ahora una de determinación y esperanza. Papá, Tiana dijo rompiendo el silencio, ¿realmente van a pagar por lo que lo hicieron? Su padre levantó la vista de los papeles, su mirada se encontró con la de ella. Sí, cariño, lo harán, y no solo por nosotros, sino por todos. Escucharon, ya verás, le sonrió, pero había un sopor en el aire. Las últimas semanas han estado llenas de audiencias, investigaciones e informes. La verdad, finalmente había salido a la luz. Todo en lo que habían estado involucrados el sheriff y sus hombres fue expuesto. Sus crímenes eran demasiado grandes para ignorarlos, demasiado peligrosos para que la ciudad guardara silencio al respecto. El sheriff había sido despedido de su puesto. Un gran jurado lo había acusado de corrupción, acoso y agresión. Él y sus aliados se enfrentaban una seria pena de prisión, y había una posibilidad real de que algunos de ellos nunca volvieran a ver la luz del día. Tiana no pudo evitar sentir una agridulce sensación de justicia mientras estaba feliz de que los hubieran atrapado. Una parte de su deseo, las cosas nunca hubieran llegado tan lejos. Ningún niño debería tener que soportar el terror que había sentido, la forma en que había temido por su familia, pero había aprendido una valiosa lección: defender lo correcto sin importar lo aterrador o peligroso que fuera. Vale la pena. Esa tarde, Tía y sus padres fueron a una reunión del pueblo. Todo el pueblo se había reunido, y era un raro momento de paz en un lugar que había estado tan dividido. El padre de Tiana, el alcalde Thompson, estaba al frente. Su presencia imponía respeto. Había sido un líder en los tiempos más oscuros de Riverbend y ahora estaba siendo reconocido por su fuerza. Personas de todos los ámbitos de la vida se habían unido para celebrar el fin del reinado de terror del sheriff. Su voz resonó en el pasillo mientras hablaba: enfrentamos pruebas que nunca pensamos que enfrentaríamos, pero hemos demostrado de qué está hecho Riverbend: fuerza, unidad y coraje. Hemos limpiado el desastre que dejó la corrupción y hemos demostrado que nadie está por encima de la ley. Todos hemos trabajado duro juntos para esto. Hubo aplausos y Tiana sintió una oleada de orgullo. Su padre no solo había luchado por la justicia para su familia, sino para todo el pueblo. La gente de Riverbend estaba más fuerte que nunca antes. Tiana regresó a la escuela después de un largo descanso. Sus compañeros la trataban como a una heroína. Estaba incómoda con la atención, pero se dio cuenta de que esto era parte de lo que tenía que suceder. Ella había ayudado a exponer la verdad, y eso hizo la diferencia. Ella les había mostrado a sus compañeros, a sus maestros e incluso a ella misma que defender lo correcto no era solo una cuestión de valentía, era una cuestión de amor, respeto y lucha por lo que crees. Sus maestros la recibieron con calidez y orgullo. La habían visto luchar, pero también presenciaron su crecimiento. Tiana los había inspirado a mirar el mundo a través de una nueva lente, una que no dejara que la injusticia pasara desapercibida. Su mejor amiga Ellie se puso de pie con fuerza el primer día de regreso. No puedo creer que hayas regresado, dijo Ellie con los ojos muy abiertos con admiración. Eres tan valiente. Tiana, estoy tan orgullosa de ti. Tana sonrió sintiendo que el peso de las últimas semanas finalmente se levantaba de sus hombros. Tenía amigos que la habían apoyado, maestros que se preocupaban y una familia que la amaba. Juntos habían luchado por la verdad y la habían sacado a la luz, pero las victorias no terminaron allí. El alcalde, después de que se presentaron todas las investigaciones y el papeleo, fue designado para servir en una comisión estatal que ayudaría a garantizar que otras ciudades en todo el estado no sufrieran el tipo de corrupción que Band había enfrentado. Su liderazgo le había ganado el respeto de no solo de su propio pueblo, sino de todo el estado. Les había demostrado que luchar por lo correcto no era solo un asunto personal, era un asunto comunitario. A menudo hablaba con Tiana sobre el poder de la verdad, sobre la importancia de mantenerse firme cuando las cosas parecen imposibles. Ya me demostraste que eres capaz de grandes cosas, le dijo una noche mientras estaban sentados juntos en la mesa de la cocina. Nunca dejes que nadie te diga que no. Puedes hacer una diferencia, has demostrado que puedes. En cuanto a los hombres que habían sido arrestados, las consecuencias eran claras, habían sido juzgados en un tribunal de justicia, y uno por uno fueron condenados. El sheriff, una vez un hombre poderoso en Riverbend, fue sentenciado a prisión por sus muchos crímenes. Sus aliados Two-Face, entre las sentencias, cada uno por el papel que habían jugado aterrorizando a la comunidad, fue un final amargo para ellos, pero necesario. Tiana nunca los volvió a ver. Era una sensación extraña saber que se habían ido de sus vidas, pero sentía que el pueblo finalmente podría sanar, y ella también. Las cicatrices del pasado siempre estarían allí, pero ahora ellos, Carrie, la fuerza de la victoria, no temen la historia. La historia de Tiana y su familia ya no era solo una historia de dolor, era una historia de triunfo. La ciudad de Riverbend comenzó a reconstruirse más fuerte y más unida que antes, y Tiana, ahora un símbolo de coraje y justicia, se encontró creciendo hasta convertirse en una mujer joven con una creencia inquebrantable en hacer lo correcto sin importar el costo.